antes de iniciar mi presentación, me tomaré un minutito, si me lo permiten, para agradecer a los organizadores de este evento y este homenaje al doctor José María Bengoa, que para mí realmente estoy muy emocionada. Una disculpa si se me quiebra la voz. Conocí sus trabajos y todo este interminable trabajo por reducir la brecha entre pobres y ricos y por acabar con la inequidad social. Y en este sentido quiero decir que el doctor Bengoa ha sido ejemplo de muchos de nosotros. En México yo fui formada por el doctor Adolfo Chávez, quien siempre nos hablaba de esta gran lucha que tenía el doctor Bengoa, y en ello quiero nada más mencionarles 3 renglones que a mí me han marcado en mi vida. Él mencionaba que no está mal a nuestro juicio que en el mundo en desarrollo se hayan introducido medidas y ajustes para lograr el crecimiento deseado. Lo preocupante de ello es que se haya perdido el norte social, el derecho a la equidad, las garantías, mantener un nivel de vida mínimo y una vejez sin incertidumbre. Con ello quiero dar inicio a mi presentación y les agradezco a su familia por estar aquí presente, escuchando estas ponencias ya más académicas en el orden de la nutrición. Me han invitado el día de hoy a que yo les platique sobre el consumo de alimentos en América Latina, y en ello lo que yo les quiero mencionar es que la alimentación y la nutrición es un derecho que va en función del bienestar y la calidad de vida de la población, es un derecho humano. Por ello es importante el poder llegar a evaluar el estado de nutrición en el que se encuentra el individuo y la población, porque ello nos va a dar este indicador del bienestar. La evaluación en ingesta de alimentos a nivel poblacional nos va a ayudar a conocer la cantidad de energía y macro y micronutrientes que consume la población, y así podemos aproximarnos al estado de nutrición de la población. Es una medida de aproximación. La ingesta de alimentos es muy difícil de llevarla a cabo, no solo por su levantamiento, sino por su procesamiento y porque en general son estimaciones, pero nos sirven y es un indicador muy fuerte para la planificación de intervenciones, programas alimentarios, según las necesidades de la población. Es que no corre. Ya. Bueno, en general, para conocer el suministro de alimentos disponibles en los países, la FAO desarrolló lo que se conoce como las hojas de balance de alimentos, y estas nos han permitido saber todo lo que tiene que ver con la producción, la importación, la exportación, y nos permite saber cómo están disponibles los alimentos a nivel nacional y a nivel per cápita. En este sentido, durante muchos años se hablaba, por ejemplo, que los cereales, la disponibilidad de cereales en los países nos hablaban de la reserva de alimentos que tenían los países. En la región de lo que es Latinoamérica y Centroamérica, incluyendo también a México, persisten y se acentúan cada vez más situaciones extremas en el consumo y por ende en el estado de nutrición. Es así que vemos que por un lado no hemos logrado en nuestros países terminar con los problemas graves de desnutrición, y cada vez más se presentan prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad. Les quiero mencionar, por ejemplo, en México, que somos un país de 117 millones de habitantes, tenemos un 70% de adultos con sobrepeso y obesidad. Es decir, casi 50 millones de personas adultas con sobrepeso y obesidad, y si sumamos a niños y adolescentes, estábamos hablando de casi 70 millones de personas con sobrepeso y obesidad.
en donde los niños menores de 5 años alcanzan hasta 1 millón. Ustedes imagínense en qué paradoja estamos viviendo, obesidad en la pobreza. Y también cargamos con problemas de desnutrición. Con base en ello, me permito mostrarles rápidamente, de acuerdo a un indicador de la FAO, que es un estimado del porcentaje de la población en riesgo de inadecuación calórica, los países que se han considerado con menos inadecuación, en estos son los que tienen menos del 5%, que se encuentran Argentina, Barbados, Chile, Cuba, República Dominicana, está México, está Venezuela, y en estos países se habla de esta inadecuación calórica muy baja, y esto se correlaciona con lo que conocemos como la desnutrición aguda. Otros países con una desnutrición moderadamente baja son las Bahamas, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guayana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago. Asimismo, los países que se encuentran con prevalencias de desnutrición ya alta, que estaba del 25 al 34%, están Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, y también encontramos a Guatemala y a Paraguay con países con prevalencias ya muy altas como 25 y 34, y no podemos olvidar que Haití continúa siendo, con los datos disponibles, porque estos son al 2009, el país que tiene la prevalencia de desnutrición más alta de la región. Y bueno, con todo esto de los desastres naturales, pues ha hecho que esta prevalencia se acentúen. Estas gráficas, y no me voy a ir a fondo, está por orden alfabético por país, nos muestran las hojas de disponibilidad de alimentos de acuerdo a la FAO, que tienen que ver ya con los cálculos de cómo están disponibles, y les voy a hablar de lo común. Y aquí en lo común les quiero decir, estas barras que están como verdecitas nos hablan de la disponibilidad de trigo en estos países, y los alimentos más disponibles son trigo, maíz en algunos de ellos, pero ha crecido enormemente la disponibilidad del azúcar refinada. Y esta ha sido una cuestión que nos ha afectado mucho en nuestros países, porque es el azúcar para el consumo puro así. Si nos seguimos, podemos ver que este patrón se replica. Hay disponibilidad de algunos alimentos, hortalizas sobre todo, pero prevalece este patrón en los países, sobre todo por el consumo de trigo y azúcares refinados. Y es así que si vemos en México, por ejemplo, y voy a sobresaltar lo que sucede en México y finalmente en Venezuela, vemos que la disponibilidad de alimentos está dada sobre todo por el maíz, no por el trigo. Sin embargo, el azúcar ocupa un lugar muy importante. Este patrón se mantiene, y es así que llegamos a Venezuela, en donde el patrón se mantiene, pero aquí ya aparece la yuca o mandoca. Discúlpenme, de repente cambian los nombres, y esto es de acuerdo a lo que la FAO reporta por los alimentos disponibles. Sin embargo, hay otras fuentes de información que son las encuestas de consumo de alimentos en América Latina y en el Caribe, que son las encuestas nacionales que tenemos cada país. Las encuestas alimentarias a nivel nacional nos describen un panorama importante sobre el consumo de alimentos en cada país. En toda nuestra región en general, son pocos los países que cuentan con información de consumo de alimentos a nivel nacional, o bien con poca información que proviene de estudios muy puntuales, muy locales y que son muy pequeños. Y ahorita vamos a hacer este recorrido por cada país. No me voy a detener en los alimentos, esto ustedes los van a ver. Sin embargo, lo que quiero que ustedes presten atención es el año de encuesta y cuáles son los alimentos disponibles.
únicamente mostraré de los países que hay disponible información. Por ejemplo, en Argentina la información disponible data del 2005 y el 2010 con encuestas nacionales, y aquí lo que quiero resaltar es que el consumo de vegetales ya en 2005 era poco variado y que existía un bajo consumo de frutas, y en 2010 ya se resalta un consumo muy alto de azúcares. En Barbados, vean, la información disponible es del año de 1980, ya son más de 30 años, y donde el pescado, la gallina, la res, el cerdo y el cordero eran los alimentos más disponibles. Hay una encuesta más reciente que dice el año 200, perdón, es el año 2000, pero los datos no están disponibles, tampoco en el año 200 estaban disponibles. Bolivia, su encuesta más reciente de alimentos es en el año 2006, y lo que se muestra en Bolivia es un déficit permanente de nutrientes, eso muestra su encuesta. En Brasil se cuenta con la encuesta de 2008-2009, donde se reportó que los alimentos de mayor consumo eran el arroz, el café, frijoles, pan y la carne roja. Pero por otro lado ya había una alta ingesta de jugos de fruta con alta densidad energética, refrescos y una baja ingesta de frutas y verduras. Chile, sus datos más recientes datan del 2010-2011 a través de la ENCA, que es una encuesta de consumo de alimentos, y aquí ya resaltan este panorama del consumo de golosinas, dulces, bebidas, refrescos y los azúcares como los alimentos más consumidos. Por otra parte está Colombia, que les quiero mencionar que Colombia es uno de los países en nuestra región que tiene una serie de encuestas muy serias y con mucha planeación y permanente. Está la última, que es la ENSIN, y están ya organizando la de 2015. Ellos hacen cada 5 años una encuesta en donde ellos refieren que más del 90% de la población colombiana refería a un consumo diario de arroz, pasta, panela, azúcar y miel. Nuevamente el azúcar como uno de los más consumidos, y del 50 al 80% pan, arepas, galletas, también frutas en jugo, nuevamente. Costa Rica, que es uno de los países que ha sido ejemplo para la nutrición en muchos de nuestros países, tienen una serie de encuestas que son a través de lo equivalente al INE aquí, y sus datos más recientes ya como encuesta en consumo son en 2001, no están referidos más adelante, y aquí muestran un aumento en el consumo de cereales, carnes, queso, huevos, vegetales, frutas y tubérculos, con una disminución en el consumo de leche, grasa, frijoles y azúcar. Y en este sentido les quiero decir, no conozco los datos actuales, pero sí ha crecido muchísimo la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Cuba, que tiene uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica de la nutrición más alta, también es nuestro hermano en este padecimiento del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, la encuesta también de 2001, que es donde hay los datos disponibles para consumo, muestran que las grasas alimentarias, carnes y sustitutos eran los más consumidos, y frutas, vegetales y los lácteos los menos consumidos. Ecuador, y aquí en Ecuador les pido una disculpa porque en el Ecuador no tenemos los datos de su última encuesta que ya están reportados. Ellos hablan nuevamente del azúcar, papas y cereales como los más consumidos. El siguiente es El Salvador, en donde en 2006 consumían tortillas, pan francés, también nuevamente gaseosas, tomate, arroz y aves. Guatemala, que el INCAP, a partir de que empieza con problemas, no refiere su información. La más reciente es el 91, habla del maíz, frutas y hortalizas y también del huevo. Honduras, su información más reciente es 2004, en donde el azúcar blanco también resalta.
En México contamos con la información para el 2012 de la ENSANUD. Nosotros hacemos encuestas cada 6 años y tenemos que la dieta es carente o nula en frutas y verduras. Los refrescos y dulces ocupan los primeros lugares en el consumo y la base de la alimentación está siendo el arroz, el huevo y la tortilla. Nicaragua, su encuesta es de 2004 y nuevamente está el azúcar, sal, arroz, aceite y vegetales. República Dominicana con la ENIC, que es la encuesta de consumo de alimentos de gasto-ingreso, es la ENGIC, perdón. Y bueno, nuevamente aquí hay azúcares, mermeladas y otros alimentos. Perú, en donde tienen un vasto consumo, pero también están los refrescos y los néctares. República Dominicana, en donde también prevalecen estos hábitos de consumo. Y casi por último, Venezuela, en donde estos son datos que me compartió Siloide Rivas en la encuesta que hicieron, en donde en 2012 resaltan el consumo de carne de pollo, harina de maíz, arroz, plátano, la carne de res, las pastas, la lechosa, que en México le llamamos papaya, lo investigué el día de ayer, el pan de trigo, el azúcar y el cambur, que en México le llamamos plátano. Uruguay, que es el último país del cual contamos información, nuevamente resaltan estos hábitos de consumo que han llevado a la transición en el consumo nutricional de nuestro país. Como comentarios finales, les quiero decir que no contamos en Latinoamérica con información sistematizada en relación al consumo de alimentos. Esta es muy heterogénea, como ustedes lo ven, está desactualizada en la mayoría de los casos. Bajo esta perspectiva podemos concluir que la diversidad aparente en el consumo de alimentos en América Latina no es tan diversa como pareciera ser, y la base de la alimentación en nuestros países procede de los cereales y del azúcar refinada, esta última preocupante ante el grave problema de sobrepeso y obesidad que padecemos nuestros países. En sentido opuesto, se observa que la presencia de verduras y frutas es casi nula en todos los países de la región. Y por último, les quiero mencionar que el consumo referido por las encuestas, esto es a través de las encuestas, en los diferentes países de la región, aun cuando sus metodologías son muy diferentes, se asocia a un consumo de alimentos primordialmente energéticos con altos contenidos de sodio, grasas y azúcares procesados y bajos contenidos de fibra y micronutrientes que probablemente son los que han reemplazado a las frutas y verduras. Se observa la pérdida del consumo de alimentos tradicionales de las culturas alimentarias en nuestros países, que aun cuando se basaban en cereales y en muchos casos en leguminosas, se complementaban con hierbas y hortalizas características de cada país. Hemos perdido nuestro consumo tradicional. Muchas gracias.